Muy buenas tardes, sean bienvenidas todas y todos a este evento. Vamos a cambiar un poquito el orden del programa. Agradecemos de inicio muchísimo la presencia de Rafael Barajas, conocido por sus cartones como el Fisgón. Muchísimas gracias, Rafael, por aceptar nuestra invitación. Tiene un pequeño problema operativo y por esa razón voy a permitirme abrir el evento y enseguida le vamos a dar la palabra a él. Después se va a tener que retirar, pero nos quedamos con el desarrollo del evento. Bienvenidas todas y todos a la presentación de Alzando la Voz por Ayotzinapa, un libro que integra diversas miradas disciplinarias con el objetivo de brindarnos mayor información y herramientas que nos permitan comprender los lamentables hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 a 43 estudiantes de Iguala Guerrero. Pese a la escasa y muchas veces confusa información que se nos brindó como sociedad, muchos somos quienes coincidimos en rechazar la brutalidad de hechos como ese, así como la impunidad de la cual ha sido objeto. Frente a ello, resulta indispensable contar con mayores elementos de información, con espacios donde se brinden puntos de vista, elementos de análisis y donde hablemos de lo que ocurre, de este estado dado de las cosas, donde la inconformidad e indignación expresada resultan insuficientes para detener las desapariciones, los agravios y la impunidad. Para la psicología social, que es mi disciplina, el sentido común es la materia prima que da sentido a la sociedad. Tal como lo refieren Moscovici y Houston en su texto de la ciencia al sentido común, y lo cito, la formación de imágenes y el establecimiento de lazos mentales son las herramientas más generales que nos sirven para aprender. El elemento crucial de la inteligencia humana consiste en ver las cosas y en establecer lazos entre ellas. También puede trascender lo dado, discriminar esquemas, jerarquías y contextos. El sentido común incluye las imágenes y los lazos mentales que son utilizados y hablados por todo el mundo cuando los individuos intentan resolver problemas familiares o prever su desenlace. Es un cuerpo de conocimiento basado en tradiciones compartidas y enriquecido por miles de observaciones y de experiencias sancionadas por la práctica. En dicho cuerpo, las cosas reciben nombres, los individuos son clasificados en categorías, se hacen conjeturas de forma espontánea durante la acción o la comunicación cotidianas. Todo eso es almacenado en el lenguaje, el espíritu y el cuerpo de los miembros de la sociedad. Esto otorga a dichas imágenes, a estos lazos mentales, un carácter de evidencia irrefutable, de consenso en relación con lo que todo el mundo conoce. De manera que pese a la escasa información con la cual contamos, y ahí termine mi cita, la sociedad es capaz de elaborar un punto de vista propio sobre los hechos. Y sin embargo, y a pesar de eso, y a pesar de la importancia y la fuerza que encierra el sentido común, es importante reconocer que frente a algunas cuestiones, dicho sentido común nos orilla a viejas conclusiones, a conclusiones que fueron funcionales en su momento y que en el contexto actual resultan insuficientes, pero que heredamos a través de creencias y algunas certezas, las cuales compartimos con nuestros abuelos y quizá con nuestros padres y hermanos. En efecto, a través de afirmaciones como las cosas nunca van a cambiar, los políticos son todos iguales, la ley es para los poderosos y todo sigue siempre igual, refrendamos una suerte de fatalidad social que nos devuelve una imagen frágil y debilitada de nosotros mismos y nos impide atender, ocuparnos y fortalecer nuestro papel como ciudadanos. ¿Cómo romper, por ejemplo, con el hábito tan establecido entre nosotros de no leer periódicos, dicho esto en plural? ¿Cómo romper con el hábito de contentarnos con el comentario de la televisión o con lo posteado en las redes sociales? ¿Cómo hacer para ocuparnos eficazmente de fortalecer nuestra ciudadanía, empezando por nosotros mismos? Una de las razones que dieron origen a este libro fue justamente que observamos una necesidad en nuestra comunidad estudiantil, en nuestras familias, en las conversaciones de café, en la fila para entrar al cine, en trabajadores y académicos de varias comunidades, la necesidad de contar con información y mayores elementos de análisis para poder comprender y hablar sobre lo ocurrido. Con el anhelo, no lejano, por lo menos así lo anhelamos, cambiar las cosas.
Lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 abrió una gran herida y grandes interrogantes en nuestra comunidad y en varias regiones del país. Frente a tales interrogantes, los jefes de los 4 departamentos que integran la división, Antropología, Filosofía, Economía y Sociología, tomaron en sus manos la tarea de convocar a sus investigadoras e investigadores para unir sus voces en este texto y ofrecer un conjunto de miradas y elementos informativos y de reflexión que nos permitan comprender el papel que juegan los diversos actores involucrados directa o indirectamente con ese drama, reconociendo que finalmente nos involucra a todas y a todos. Agradecemos a los colegas que aceptaron nuestra invitación a reunir artículos dirigidos justamente a ofrecer elementos de información, análisis y reflexión que nos permitan construir rutas eficaces de comprensión y que deriven y hagan posible transformar nuestro pensamiento y nuestras acciones. Agradecemos también a Rafael Barajas, el Fisgón, su solidaridad con este proyecto a través de sus caricaturas, a Octavio Nateras y a José Manuel Valenzuela por el prólogo y el epílogo respectivamente. Es importante igualmente compartir con ustedes que la tipografía utilizada en la portada es producto de la solidaridad de un grupo de diseñadores que han nominado a esta tipografía Ayotzinapa. Pueden encontrarla en la web tecleando Ayotzinapa Tipografía. Finalmente, lo que presentamos hoy aquí tiene como finalidad última dar elementos que nos permitan transformar algunas de las formas del sentido común que resultan dañinas para poder contar con una ciudadanía fuerte. Pues como refieren Moscovici y Houston, lo propio de la ciencia contemporánea no es partir del sentido común, sino romper con él y trastornarlo de arriba abajo. Con una excavadora destruye piedra a piedra la casa del pensamiento en la que los hombres han colocado generación tras generación el fruto de sus observaciones y reflexiones. Así, su vida y entorno cambian a medida que cambia su espíritu. Esperamos que a esto contribuya este libro y nos permita seguir alzando la voz por Ayotzinapa, que es un libro que dedicamos justamente a los estudiantes desaparecidos y a sus familias. Esperamos justamente que ustedes nos ayuden en esta tarea de seguir alzando la voz por Ayotzinapa. Yo lo dejaría hasta ahí y en este momento le pediría a Rafael Barajas que nos hiciera sus comentarios a este libro. Claro que sí. Bueno, de entrada les agradezco la invitación, les agradezco que me hayan invitado a participar en el libro. Me parece un esfuerzo fantástico el que que la UAM haya hecho este libro, y yo básicamente les quiero, ahora sí que perdón, pero les traigo un rollo más o menos serio sobre lo que es alrededor de, son una serie de reflexiones sobre lo que ocurrió en Ayotzinapa, lo que revela el caso de Ayotzinapa. El caso de Ayotzinapa es un caso emblemático, fue muy importante para la opinión pública y es efectivamente un parteaguas en la opinión nacional. Y las razones por las cuales este caso es tan emblemático tienen que ver con el hecho de que revela de manera muy clara los vínculos entre el Estado y el crimen organizado. El diagnóstico es doloroso, pero yo creo que es inequívoco. Cuando un cuerpo policíaco detiene a 43 estudiantes, los desaparece y los entrega a un grupo del crimen organizado para que éste les dé un escarmiento, se puede decir que hay un narcoestado, a cualquier nivel, pero hay un narcoestado. Cuando estas fuerzas del orden, además, resulta que han ametrallado a unos camiones con estudiantes, y han matado a 6 y dejaron malheridos a otros 6, cuando además tomaron a uno de estos, resulta que toman a uno de estos jóvenes, Julio César, le desollan la piel del rostro, le vacían los ojos y lo dejan tendido en la calle para que sus compañeros lo vean. Cuando por añadidura y según la versión oficial se presume que los 43 desaparecidos fueron ejecutados con crueldad, eso ya se puede calificar como terrorismo de narcoestado. Todo esto ocurrió en Iguala, la tercera ciudad más importante del estado de Guerrero. Allí, la policía local agredió con brutalidad a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y, según la versión oficial,
entregó a la mayoría de ellos a una operación de exterminio. Para entender, para darle el contexto político a este hecho, tenemos que revisar qué son las escuelas normales rurales y qué papel juegan en el país. El plantel de Ayotzinapa fue fundado hace 8 décadas con el objetivo de formar maestros rurales para llevar educación al campo y al mismo tiempo para ofrecerle a los jóvenes procedentes de hogares campesinos una forma de mejoría socioeconómica mediante su incorporación al magisterio. Este objetivo, que fue trazado en tiempos de la Revolución Mexicana, estos objetivos pues chocan frontalmente con los objetivos del actual modelo económico que se aplica en el país desde los años 80, desde el siglo pasado. Para el neoliberalismo, la educación pública es un obstáculo al desarrollo del mercado de la enseñanza. El campo es un territorio plagado de rescoldos del pasado, comunidades indígenas, agricultores de autoconsumo, cosas que impiden el crecimiento de Monsanto, por ejemplo. Y los campesinos, para el modelo neoliberal, son un mero problema de política social. Por eso, las normales rurales que sobreviven en México, que son 15 en total, han sido hostilizadas de manera permanente, tanto con el recorte de sus presupuestos como mediante el discurso oficial y un tratamiento mediático que los presentan como semilleros de guerrilleros, refugios de vagos y maleantes y reductos del crimen organizado. Pero como ocurre con las otras normales rurales, los alumnos de Ayotzinapa han defendido la supervivencia de su escuela y suelen complementar los magros recursos que le da el Estado, que son 2.9 millones de euros anuales para sufragar los gastos de educación, alimentación y salud de poco más de 500 estudiantes, 40 maestros y 6 trabajadores administrativos. ¿Y cómo los complementan? Los complementan con colectas públicas. Justamente el 26 de septiembre, los muchachos de Ayotzinapa fueron a la ciudad de Iguala para realizar una de esas colectas cuando fueron agredidos. Los detalles y trascendidos del caso y lo que ha venido descubriendo el grupo de expertos internacionales es espeluznante. Los normalistas fueron atacados con la furia con la que los cárteles combaten a sus enemigos. La fotografía del chico desollado fue subida al internet y un testigo presencial, un policía, le contó al muy respetado sacerdote Alejandro Solalinde que a pesar de que los muchachos estaban malheridos, los obligaron todavía a hacer recorridos largos antes de ser ejecutados. Aunque los mexicanos ya nos hemos acostumbrado a recibir lo que llaman noticias de alto impacto, decapitaciones, ejecuciones colectivas, desollamientos y demás, la indignación que despertó el caso de Iguala fue brutal y no ha cesado, por suerte. Y yo creo que no cesa porque nos puso ante la evidencia de que estábamos ante un caso de terrorismo de narcoestado. Ahora, las preguntas que despierta el hecho de que estemos ante un caso de terrorismo de narcoestado llegan a ser muy angustiantes. Las preguntas son, lanzo algunas al azar. ¿Qué tan extendido está el narcoestado en México? ¿Qué tan generalizada está esta política represiva? Y las respuestas a estas preguntas solo acrecentan la angustia. Y voy a decir por qué. Yo estoy convencido, la primera pregunta es ¿hasta dónde llega el narcoestado?